Bueno, pues gracias a Juan y a la Diputación de Ourense por invitarnos. A mí me parece también un privilegio estar entrevistando hoy a Teddy Bautista, una persona que en muchos campos y a muchos niveles se ha dedicado a la música. De hecho, creo que la charla se titulaba Una vida dedicada a la música, que creo que describe muy bien su trayectoria. Y hay muchos sitios por donde empezar, pero a mí me gustaría comenzar por tu trabajo actual, ¿no? Porque desde unos 7 años, ¿no? Te dedicas a hacer música, y me gustaría saber en qué cosas has trabajado en este tiempo y estás trabajando ahora. Sí, bueno, cuando superé el trauma del 1 de julio de 2011, lo primero que hice fue ponerme a escribir, porque no quería que la memoria me fallara en el momento de reportar todo lo que estaba pasando y fijar momentos que eran importantes, y algunos de ellos creo que pueden llegar a ser históricos con el paso del tiempo. Pero después de escribir durante 2 años casi, me entró lo que se llama la soledad de la página en blanco, ¿no? Es decir, que yo soy muy metódico y de hecho aplico algún tipo de sistema metodológico a mi forma de trabajo. Entonces, pues todos los días me levantaba, me sentaba, suelo levantarme muy temprano y me sentaba a escribir. Y cuando llevaba 3 o 4 días en donde me parecía que todo lo que escribía era una repetición de algo que había dicho antes, pues pasé por delante del piano, que yo cerré la tapa del piano en 1991, cuando terminé la música de la Expo de Sevilla del 92. Y no volví a hacer nada porque el trabajo de SGAE era absorbente, agotador, y sobre todo era justo lo contrario de sentarse a crear algo. Era un trabajo de gestión. Ya sé que mucha gente no entiende o no acepta que la sociedad de los autores se tiene que gestionar como una empresa, con criterios empresariales y con lo que podemos llamar exigencia de resultados desde un punto de vista empresarial. ¿Cuál es la tasa de retorno de la inversión? Eso es lo que se tiene que preguntar cualquier autor. O sea, a mí me descuentan tanto de administración y a cambio que recibo. Desde esa perspectiva era imposible combinar la práctica creativa, digamos, con la árida actividad de sentarte en un despacho y cada mañana ser consciente de que estabas gestionando una empresa con 500 empleados, con 8 oficinas internacionales y con una facturación cercana a los 400 millones de euros anuales, ¿no? Entonces, cuando yo pasé por delante de ese piano con la cabeza bastante aturdida, porque las palabras llegaba un momento en donde se tropezaban unas con otras, de repente el teclado del piano apareció como un espacio propio, familiar, en donde entonces me senté y el diálogo fluyó de una forma mágica. Yo sé que un pintor puede decir lo mismo de su paleta de colores y de su lienzo, o un escritor de su proyecto literario, pero la música, decía Sergiu Celibidache, es más que un arte, es un lenguaje subliminal.
Y entonces yo comulgué con aquella definición del maestro rumano y para mí, pues la música es lo más importante de mi vida con mucha diferencia, ¿no? Pero a lo mejor tuvo que pasar lo que pasó para darme cuenta de que la música era el refugio del espíritu que yo andaba buscando, ¿no? Y entonces me tomé un sabático de inmersión en lo que podemos llamar una puesta al día primero del factor tecnológico que hoy en día es indisoluble del ejercicio creativo, y por otro lado yo tenía que volver a decirle a mis deditos en dónde estaban las posiciones, que las tenía claras en el cerebro, pero que el mensaje químico hacia el elemento motriz pues no funcionaba, con lo cual tuve que estar 2 años haciendo 6, 7 horas diarias de piano y dar clases con un sobrino mío que es una gran autoridad en el tema de frontera de la tecnología, por decirlo así, ¿no? Y entonces empecé a hacer cosas, primero tímidamente, después fui cogiendo confianza, y una de ellas se la mandé a un amigo mío que había sido miembro de una banda mítica que pocos de los que están aquí se acordarán, porque veo que los presentes de edad venerable como la mía son escasos, ¿no? Pero, ¿ustedes se acuerdan de The Yellow Magic Orchestra? Sí. Bien. Ryuichi Sakamoto es el que todo el mundo se acuerda. ¿Por qué? Porque hizo la música del Último Emperador, porque trabajó con David Byrne después en un disco muy interesante, porque hizo un trabajo muy novedoso con Eskimo. Eskimo es uno de los DJs más famosos, trabajó con Albanotto, pero al que yo le mandé esto fue a Haruomi Hosono, que era uno de los tres, el otro era Takehashi, y Haruomi Hosono tenía un sello discográfico y él había hecho la edición para Japón, Corea y China de Ciclos. Ciclos es todavía más antiguo que la Yellow Magic Orchestra, con lo cual no entro en detalles porque es casi prehistoria. Pero Ciclos fue un disco grabado en el año 73 y que hoy por hoy sigue siendo la obra que a mí más ingresos de derechos de autor me genera, porque en esos países del lejano oriente es una obra de culto. Entonces, yo tengo una edición en japonés, tengo otra en coreano, tengo otra en mandarín y siguen saliendo versiones. Entonces, Haruomi Hosono estaba comprometido con Greenpeace y hicieron un documental extraordinario para denunciar a los cazadores furtivos de ballenas. Los países estos del Pacífico, lo que llaman el Pacific Rim, son grandes consumidores de grasa de ballena, de carne de ballena, de aletas, bueno, en fin. Y entonces las ballenas han encontrado en las costas canadienses unos estuarios de seguridad, digamos, ¿no? De salvaguarda, por decirlo así, ¿no? Y entonces se van a Canadá, bueno, no solamente a Canadá, pero estas concretamente son las ballenas más grandes, se van a la costa atlántica y a la costa pacífica, y allí aparecen estos barcos con un equipamiento mortal, letal, que es terrible. Y entonces, bueno, pues esa música la usaron para
este documental y ganó el premio de banda sonora en el Festival de Cine Ecológico de Tokio. Y esa fue la primera cosa que a mí me dio confianza. Pues tengo un amigo que ha sido agente mío y he hecho para una serie de biopics de la BBC2 y después también un documental muy interesante sobre la Guerra Civil Norteamericana realizada por la PBS, que lo hicimos 3 compositores, 2 norteamericanos y yo. Y yo estudié en la Universidad del Sur de California con Carmine Coppola, que es el padre de la familia Coppola, es el patriarca de toda una saga, de Sofía. Y entonces él recuerdo que yo en realidad fui a la USC a estudiar con Lalo Schifrin, que a mí era el que me gustaba en aquel momento, pero cuando llegué estaban agotadas las matrículas y la señora de allí, una señora mayor, le dio mucha pena ver que yo venía de un sitio tan lejano como era España hasta California, y entonces me dijo, hay un señor muy mayor que tiene mucho prestigio y que ya que está usted aquí, ¿por qué no? De forma que me matriculé en el curso de Carmine Coppola. Y me dijo una frase que yo creo que es la que más me ha valido para cuando yo he hecho 40 películas y 7, 8 series de televisión, pero creo que la frase que me dijo Carmine Coppola un día dice, la música es la tercera dimensión del cine. O dicho de otra forma, el cine sin música es como un cuadro. Está ahí, en 2 dimensiones. Y lo que hace que esa historia y que esos caracteres viajen a través de las moléculas de aire, impacten en el público, es la música. Y entonces, claro, a mí eso me caló muy hondo. Bueno, te has referido a los sucesos de 2011 como un trauma. ¿Has usado la palabra trauma? Sí, hombre. Tu juicio, el asalto de la sede de Longoria. ¿Cómo lo ves ahora con perspectiva? Yo lo recuerdo como algo alucinante, ¿no? Porque salió en primera plana de los periódicos. Había gente que lo celebraba, gente joven, contracultural, digamos, que lo celebró como si hubiera ganado España el Mundial. Hubo otras personas, músicos, por ejemplo, recuerdo que Andrés Calamaro tuvo una frase que dijo que le recordaba al asalto de Tejero al Parlamento, ¿verdad? Como es el de exagerado y de psicodélico, pero fue un suceso fue la culminación de un momento en el que tú te conviertes en una especie de villano en España, ¿no? Una figura como de un villano que estaba como de moda odiar, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento? Yo llevaba un tiempo ya haciendo sufriendo el papel de villano, porque en el año 2004 es cuando explota, por decirlo así, una visión secundada por mucha gente, no cabe duda, que pretende que la cultura sea gratuita y que la cultura sea como un elemento de disponibilidad, o por decirlo así, no existe cadena de valor añadido en la música. Y yo contestaba, cuando esto me lo decía un periodista, amigo tuyo, en un periódico en donde el dueño no era precisamente un cenetista, ni mucho menos era un trabajador del andamio. Me refiero a Joma Roures. Entonces yo le decía, coño, pues está muy bien, pues sí, que la música sea gratis, bueno, pero la educación, la vivienda, la comida, la sanidad, etc. Y cuando el músico no tenga que pagar para llevar a sus hijos al colegio o no tenga que comprar
en el supermercado para alimentarlos o no tenga que gastarse dinero en vestirlos, pues bueno, ¿por qué? ¿Por qué no? La mayoría de los músicos somos amantes de lo que hacemos por el contacto, por la complicidad que se establece con nuestro público. Es decir, para mí, que empecé con 15 años tocando rock and roll, a mí que me dejaran tocar en la radio, me parecía que era un favor de precio incalculable. Entonces, yo vengo de esa escuela. Yo sé que ahora la gente prefiere hacer cola en un casting para Operación Triunfo que meterse en un local de ensayo y trabajar 8 o 9 horas diarias de dominar un instrumento, un métier. Pero bueno, estos son los tiempos que vivimos y de luego yo ni los voy a cambiar ni he venido a cambiarlos. Es decir, mi trauma no es... Es decir, Víctor, a mí me asiste lo que los psicólogos llaman la convicción del inocente. Es decir, como yo sé que no he hecho nada censurable o que nada de lo que me acusan es verdad, pero no es que de lo que me acusan a mí no sea verdad, no, es que de lo que acusan a los otros investigados no es verdad. Y además se ha demostrado, se ha demostrado de la forma que se tienen que demostrar las cosas, es decir, documentalmente. Sí, lo que está en la Audiencia Nacional no es un tema nada más que técnico, porque ¿por qué nos denuncia a nosotros la Asociación de Internautas, la Asociación de Víctimas del Canon, Josep Joubert, que es un abogado catalán de usuarios de la copia privada? ¿Por qué nos denuncian? Nos denuncian porque dicen que que hemos desviado dinero del patrimonio de las GAE a una actividad que no se realiza y que como no se realiza, pues es un dinero que enriquece a algunos. Bien, todavía nadie ha podido demostrar no solamente que esa labor no se realizara, sino que además hoy, 8 años más tarde, la sociedad está funcionando con esas herramientas, con las que se hicieron desde el año 2001. Y por eso el trauma es más que nada o sea, pues yo hasta cierto punto creía en el sistema. Es decir, he militado muchos años en el Partido Comunista de España, que era el partido, y entonces tengo una educación por decirlo así, de interpretación dialéctica de la historia, ¿no? Así que con todo lo malo que eso conlleva, que no. Porque al cabo del tiempo, dices tú, ¿quién tiene más razón? ¿Carlos Marx o San Juan de la Cruz? Digo, y yo dejo la pregunta ahí flotando para que cada uno diga, pues me parece a mí que esto de la estructura fundamental del Capital es más importante que la poesía espiritual y demás. Pero en cualquier caso, esa situación de SGAE no me parece nada desafortunada. La metáfora de Andrés Calamaro, porque parece mentira que a la gente le pareciera normal que, primero, el día de la intervención de la policía, quien estaba allí primero eran las furgonetas con las antenas parabólicas de todos los medios de comunicación. Es decir, yo llegué a la sociedad ese día a las 9 menos 20 de la mañana porque tenía que ir al funeral de un amigo muy importante para todos los autores, que fue el que hizo la primera ley de propiedad intelectual en el año 67, Antonio Delgado. Y cuando yo llego al despacho, ya veo a todas las furgonetas ahí
Y ingenuamente pensé, claro, estos están aquí porque como ayer hubieron elecciones, pues ahora querrán entrevistar a los que ganaron las elecciones, es decir, a Víctor Manuel, a Manolo Gómez Pereira, a José Luis Borau, en fin, a cualquiera de los que componían aquella candidatura, y me fui para el tanatorio. Y yendo de camino, me llaman por teléfono y dicen, oye, que han venido aquí con chalecos antibalas y con pistolas y un helicóptero sobrevolando. Entonces, a mí me parece tan exagerado, tan desproporcionado, que lo que me extraña es que las personas que hacen un análisis riguroso de la realidad no digan, oiga, y lo digo porque me lo contó a mí un mando de la Guardia Civil en mi despacho aquel día. Me dice, nosotros no hacemos estas cosas así. Nosotros mandamos a 4 expertos que presentan todos los servidores y después empiezan a sacar de ahí toda la información para después analizarla, contrastarla, etc. Pues no, las puertas estaban abiertas de la sociedad, que tiene 2 puertas verdes enormes, y sin embargo los señores con el chaleco y la pistola saltaban la verja. Entonces a mí me parece eso que es para causar un trauma. Que yo a estas alturas, como ya lo he escrito todo y lo he descrito, digamos, con la idea de que la gente conozca eso, pues no hay nada mejor para superar un trauma que escribirlo. A mí yo cuando era más joven, a los 20 y muchos, 30 y pocos, recuerdo simpatizar un poco, ¿no?, con este movimiento. Era una cosa como natural, ¿no?, como anti-canon, anti-SGAE, todo eso. Aunque curiosamente la primera vez que escuché y entrevisté a Naomi Klein fue porque la había traído la SGAE a una conferencia en el Palacio de Longoria. Y fui cambiando poco a poco de opinión, en parte por una serie de ensayos de autores de izquierda, de profesores que hablaban de la capacidad destructiva de las tecnológicas y de Silicon Valley, ¿no? Y creo que en estos años lo que se ha demostrado es que se veía la SGAE como un demonio, pero se nos olvidaba analizar el papel que tenían Spotify, Google, YouTube, la capacidad de apropiarse del trabajo de la gente. Y otra cosa que me hizo cambiar de opinión fue entrevistar a Ramoncín, ¿no?, que contaba un poco el asalto a Longoria, como lo decías, y que además me contó una cosa que me pareció escalofriante, ¿no?, que es que primero a él le enjuician, todo el mundo da por hecho que le van a condenar y al final sale una sentencia absolutoria. Pero él dice que la sentencia absolutoria se decide antes de Navidad, pero que no la hacen pública hasta después de Navidad ni se la cuentan a él para que pasen las Navidades, digamos, jodido. O sea, como que esté con el de qué se va a pasar y tal, ¿no? Entonces, tú has dicho que confiabas en el sistema, pero que tu juicio y todo lo que pasó desde ese momento te ha hecho... Hombre, me gustaría saber cómo... Que se ponga cualquiera en mi lugar y ya está. Es decir, tú has estado 7 años sin decir nada hasta que... Es decir, yo he guardado un silencio respetuoso, casi seráfico, durante 7 años. Es decir, yo me las he estado tragando dobladas, mi familia y yo. Es decir, no quiero entrar en temas personales porque es como jugar con sentimientos manipulables, ¿no? Pero yo aguanto lo que me cayó y mucho más. Es decir, pero a mi hijo con 14 años no podían perseguirlo los de Antena 3 y su famoso programa de investigación, no sé cuánto, hasta la puerta del colegio, con cámaras, a un menor de edad. Es decir, además, ¿qué culpa tenía mi hijo de nada de lo que estaba pasando? Pues eso a mí me parece insoportable. Entonces, dices, ¿te cuestionas el sistema? Hombre, yo creo que el sistema, desde luego, no es perfecto. Creo también,
tampoco puedo echarle la culpa a la justicia, porque yo he visto cómo trabajan en la audiencia vamos, bueno, en la audiencia, lo único que conozco es la audiencia. Yo he visto las montañas de papeles apoyadas contra la pared y vas a pedir un documento, lo que sea, y no hay nada informatizado, lo tienen que buscar debajo de las telarañas, ¿no? Y claro, o sea, yo recuerdo que cuando un amigo mío canario se presentó en las listas del PSOE y cuando ganó Zapatero, y Zapatero lo nombró ministro de Justicia. Y recuerdo que esto es muy interesante porque hay que desmitificar un poco al poder y a la clase política, ¿no? Lo que Juan Fernando López de Aguilar era un fantástico guitarrista que tocaba no solamente bien, sino que además nos reuníamos en casa de José María Cano a tocar. Y Teo, que está ahí sentado, Teo Cardalda, estuvo en una de esas. ¿Es verdad o no es verdad? Y Teo y yo nos turnábamos al piano, pero Juan Fernando tocaba la guitarra, en una de esas reuniones. Tuvimos varias más pequeñas. Pero quiero decir que cuando Juan Fernando una vez nos dijo, oye, yo llevo como dos proyectos estrella y que estaban. Si alguien tiene oportunidad de repasar el programa de gobierno del Partido Socialista en las elecciones del 2004, le recomiendo que lo haga, porque es un programa perfecto. No hay por dónde desmontarlo. ¿Y por qué era perfecto? Porque ellos no creían que iban a gobernar. Es muy sencillo. Ganaron, todos sabemos, y ganaron legítimamente, y todos sabemos los motivos por los que la gente depositó su confianza en ellos. Y los dos proyectos estrella que tenía Juan Fernando, uno era la ley de financiación de los partidos políticos y el otro era la reforma del Código Penal. Porque no sé si saben ustedes que la mayoría del corpus mechanicum del Código Penal viene del siglo XIX. Esto, si hay algún abogado en la sala, puede corregirme. Veo que hay uno porque me está dando la razón, pero quiero decir que luego era lógico una revisión, en fin, unos a lo mejor lo que quieren es revisarlo para incluir ¿cómo se llama? Pena de muerte, la pena de muerte o la prisión permanente revisable, y otros pues querrán hacer lo que han hecho otros países europeos del entorno, ¿no? Que es ayornar, o sea, poner al día todo eso, ¿no? Pero en cualquier caso, es paradójico que ni el Partido Socialista en aquel momento, ni cuando después, dos legislaturas más tarde, ganó Mariano Rajoy, ni cuando gane el que gane el 28, estoy seguro que estos dos temas seguirán siendo temas de debate, pero no veo yo a la clase política metiéndole mano directamente a una ley, como tienen otros países, que establezca en qué condiciones se puede financiar a un partido político y
cuáles son las garantías y, por supuesto, si el sistema penal es apropiado o no. Es decir, pues ahora mismo si estás en el Tribunal Supremo, se está celebrando una muy polémica causa. No voy a decir lo que pienso de la causa, pero que es polémica, estarás de acuerdo, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, has mencionado tus simpatías comunistas, que hay gente que las conoce y hay gente que no. Tú hiciste la primera versión instrumental de la Internacional, ¿no? Para un disco del PC, pero aparte de ser una característica tuya, es una característica generacional, ¿no? Un montón de personas importantes dentro de la música en España tuvieron ese tipo de simpatías comunistas y poco a poco fueron evolucionando y tomando... Me gustaría saber cómo ha influido tus convicciones políticas en tu manera de hacer música y en tu manera de gestionar, de afrontar la gestión cultural. Y mientras me respondes voy a buscar la portada del disco este. Bueno, yo confieso que voy a parafrasear a uno que sabe mucho más que yo de todo esto, o que sabía, el pobre, que era Manolo Vázquez Montalbán. Manolo Vázquez era un militante del Partido Socialista Unificado catalán y además un estudioso, aparte de todo lo demás que sabemos que fue como escritor y como gastrónomo y demás. Pero quiero decir que sabía muy bien de qué hablaba. Sabía muy bien de qué hablaba Manolo. Y un día un periodista catalán, muy conocido, Toni Batista, le hace una entrevista y le pregunta, bueno, ¿y tú? Esto fue poco antes de morir. ¿Y tú, que has sido un militante comunista toda la vida, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Y él dijo, bueno, pues yo soy un marxista en fase de descompresión anarquista. ¿Te identificas con esa? Absolutamente, absolutamente. Vamos, yo creo que primero hay que rescatar cosas muy importantes de la doctrina de la FAI, más de la FAI que de la CNT. La FAI, digo, para los más jóvenes o que no estén estudiando políticas en la universidad, era la Federación Anarquista Ibérica, que era, es decir, las comunas de la ribera del Ebro fueron los primeros experimentos que se hicieron en Europa. Desde la inspiración, es cierto que venía de fuera, de Centro Europa, pero ponerlas en práctica y organizarse y demás fue ejemplar. Lo que quería decir es que hay aspectos de la visión del Estado o del papel del Estado que tienen algunos de los grandes ensayistas del libertarismo que son muy importantes. Creo que conviene, aunque no sea nada más que porque uno no puede dormir tranquilo con el pensamiento único. Es decir, habría que darse una dosis de controversia cada día antes de no sé, de irte a dormir o de disfrutar con tu compañera o tu compañero de las cosas buenas de la vida. Es decir, esto de consagrar determinadas tesis que han terminado por constituir lo políticamente correcto, ¿no? Es muy empobrecedor, Víctor. Y yo creo, sí, yo creo que no soy sospechoso. O sea, yo estudié en los jesuitas y aquí estoy, he sobrevivido. Pero me enseñaron una cosa fantástica, y es que el poder de la refutación, ¿no? O sea,
para poder contestar algo, tú tienes que conocerlo. O como decía Antonio Gades, para ser original tienes que conocer los orígenes, ¿no? Entonces, yo creo que los adultos, yo todavía no me puedo definir de tercera edad o de viejo, cuando voy a cumplir 76 años. Es decir, y digo no puedo porque es que nadie me enseñado a que tal. Es la misma edad que yo tiene Mick Jagger, que sigue cantando, y Joan Manuel Serrat, y Luis Eduardo Aute, y en fin. Es decir, que como nosotros pertenecemos a la frontera de la aparición de la música popular, pues obviamente, mientras más tiempo estemos en activo, pues más será descomprimiendo aquello que antes era lo que podemos llamar un privilegio de la juventud, ¿no? O sea, podías ser rockero si tenías entre 15 y 25 años, pero ya a partir de ahí podías ser cantautor o podías ser más cosas de esas, ¿no? Pero sin embargo, yo repito que no sé cómo definirme. Aparte de ser un ciudadano que quiere conformar con los derechos y las obligaciones que me han tocado por vivir el sistema que vivo, pero creo, o por lo menos trato de practicar, una cierta cultivo de la incertidumbre, ¿no? Es decir, es que no se puede perder el valor de la duda, es que no se puede... o sea, la gente confunde, y hay una fantástica psicóloga que ha hecho un trabajo fantástico sobre lo asertivo, ¿no? Es decir, parece que hablar más alto que los demás, con más énfasis y demás, es ser asertivo. No, tú puedes hablar muy bajito y usar un conjunto de argumentaciones que son filosóficas incluso y ser asertivo. Entonces, me interesa, a mí del tiempo que vivo, me interesa estas polémicas que se van produciendo en donde se pone en cuestión lo políticamente correcto y se pone en cuestión el dogma. Cuando estábamos comiendo contabas una historia que a mí me ha parecido fascinante, eso has contado al comienzo, que es que a ti te detuvieron en Callao por vender este disco del PC, ¿no? Entonces la imagen de Teddy Bautista detenido por Mantero en la plaza de Callao por vender un disco del Partido Comunista, creo que a mucha gente le puede como parecer romper un poco la cabeza. La pena es que no hicieran una foto en aquel momento, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo tuvieron ahí en Calabozo? No, 2 días, porque teníamos una especie de personaje mágico. Yo formaba parte del Frente de Arte y Cultura. El Partido Comunista se organizaba en sus principios en células, como todos sabéis. Pero cuando llega la dictadura, entonces las células solo podían sobrevivir o en la universidad o en el mundo del trabajo. Entonces las células estaban casi todas ocupadas en el mundo obrero o en el mundo estudiantil. Y nosotros descubrimos, no nosotros, los piccinos, o sea, el Partido Comunista Italiano descubrió una fórmula que se llamó el ARCI. ARCI era el acrónimo de R y C, ¿no? Arte y Cultura. Y entonces nosotros copiamos el ARCI en España y teníamos las agrupaciones. Y había una agrupación de ingenieros, de caminos, otra agrupación de abogados y en todas las universidades y en todos los... Y las agrupaciones eran como la fórmula para construir la base
y para dar salida al pensamiento, ¿no? Pero cuando en esta época concretamente, o sea, yo acompañaba a Víctor Manuel, yo y otra gente que os hará mucha gracia saber quiénes eran. El grupo que acompañábamos a Víctor y a Ana éramos todos rockeros. Había gente de Coz, gente de Barón Rojo y gente de otro grupo que se llamaba MAD. Juan Márquez, por ejemplo, que era el bajista de Víctor, era cantante y bajista de MAD. Bueno, quiero decir que nosotros estuvimos en la cuenca asturiana y en León, en Ponferrada, tocando hasta que venía la Guardia Civil. Siempre venía, no fallaban nunca, siempre venían. Y tocábamos en las fiestas de comisiones, en las de UGT, en las de la CNT. Y entonces yo creo que fue a Víctor quien se le ocurrió esta idea. La idea dijo, bueno, pues vamos a reunirnos unos cuantos, hacemos el disco rojo. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que en este disco no solamente están los del PC, porque ahí también está Luis Mendo, que era pro-chino. Quiero decir, estaban los del PT, estaban los de la ORT, había gente del Partido Comunista Marxista-Leninista. Pero en aquel momento, pues no era una barbaridad, ¿no? Que toda esa microorganismos que convivíamos nos juntáramos y presentamos ese disco en Torrelodones, y el día que lo presentamos vino del exterior, vino de la dirección del exterior, vino Santiago Carrillo con su peluca y demás. Y nos cayó un aguacero que era para dudar ciertamente si lo divino era compaginable con lo humano. Fue espantoso, o sea, se nos mojó todo, empapados, pero había 500.000 de personas. Después, al año siguiente, curiosamente, ya esa fiesta se instituyó, pero ya se hacía en la Casa de Campo, y además ya Adolfo Suárez había legalizado al partido. Y entonces, en octubre, un mes simbólico, sí, se hacía la fiesta del PC en la Casa de Campo, y por ahí pasó todo el mundo. Gente que no eran comunistas, pero que vamos. De hecho, los propios comunistas que estábamos ahí tampoco estábamos muy seguros de que éramos comunistas, porque ya había aparecido el eurocomunismo y estas cosas y tal. Y había un grupo de gente que éramos muy de Rosa de Luxemburgo y muy de Gramsci. Y recuerdo que en las discusiones, que era obligatorio, las discusiones era obligatorio, había que curtirse en la polémica y en las discusiones era muy divertido porque yo veía gente que vamos, no lo voy a citar nominalmente porque no tengo su permiso tampoco, pero que sí, que eran gente que tenían otro pensamiento, pero que participaban. Y ese disco se hizo para poder sostener los gastos de la dirección en el exterior. Y los pintores, o sea, Rafael Cano Agar, Juan Genovés, Eduardo Arroyo, Pepe Díaz, todos estos, al mismo tiempo que nosotros hicimos el disco, ellos donaron algo así como un centenar de cuadros. La mayoría de ellos están hoy, afortunadamente, en las galerías o en los museos contemporáneos más importantes, desde Cuenca hasta el Reina Sofía, ¿no? Hay una cosa que en un foro de las industrias culturales creo que es muy interesante plantear,
que es el proyecto de Arteria, ¿no? Es un proyecto que ha sido muy criticado, que tú defiendes y que en el fondo tiene una pequeña relación con el PC, porque es intentar ser dueño de tus propios medios de producción, ¿no? O sea, háblanos un poco de cómo se te ocurre Arteria, cómo se desarrolla y cómo lo defenderías ahora de todas esas críticas tan feroces que está teniendo, incluso dentro de la RAE. Bueno, es que, es decir, cuando Arteria cuando nace la idea de... Bueno, perdón, Arteria es una red de teatros Arteria, y de sí, perdona, sí. de recintos públicos. Centros culturales. Son una red de centros culturales que fungen como yacimientos e incubadoras. O sea, todos ellos tienen laboratorios, todos ellos tienen aulas, todos ellos tienen equipamiento de estudio. Cuando digo todos ellos, digo el de Buenos Aires, el de México DF, el de Santiago de Compostela, o el de Bilbao, el de Barcelona o el de Sevilla. Tenían además un equipamiento y una misión, que era que el músico del siglo XXI tenía que conocer las herramientas del siglo XXI. Es decir, las económicas, las tecnológicas y, por supuesto, las profesionales. Es decir, había que ser... Todos debemos de ser mejor en lo que hacemos de lo que somos, pero para eso se necesita ese intercambio, en donde uno que sabe comparte con uno que sabe menos. Y entonces Arteria era simplemente un mecanismo que permitiría que las sociedades de gestión, en este caso las GAE, pudiera ofrecer un valor añadido al socio, además de la administración. ¿Por qué? Porque yo sabía que al final la administración de los derechos de autor lo iba a poder hacer cualquiera. Cualquiera. Y la prueba está en la directiva que acaba de salir o en la reforma de la ley de propiedad intelectual que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Es decir, un despacho de abogados puede gestionar derechos de autor, un banco o una entidad financiera puede gestionar derechos de autor, una entidad de seguros puede crear un área porque de lo que se trata es de monetizar los derechos de los autores, ¿no? Entonces, claro, las sociedades no pueden solamente ser instrumentos administrativos, porque si son solamente instrumentos administrativos, se van a encontrar antes o después con que pueden perder la base de su propia existencia por fugas estimuladas. Tú hablabas antes de Google, y hay algo que muy poca gente sabe, pero que está en un libro y está perfectamente explicado por un periodista norteamericano, y Google no lo ha denunciado ni lo ha desmentido. Y él lo que viene a decir es que el objetivo último de YouTube, de Spotify o de iTunes es poseer el talento creativo para poder utilizarlo, cosificarlo, para poderlo utilizar como un elemento que va inscrito en los libros económicos. Quiero decir, en el libro de contabilidad. Es decir, ¿tú qué tienes? Tanto en edificios, tanto en investigación y desarrollo y tanto en repertorio. Y eso ya se está dando. Es decir, ya dentro de poco veremos un par de ejemplos que no quiero hablar de ellos porque están todavía en el aire, pero que son dos movimientos. Uno nace en Canadá y el otro nace en China, en donde el objetivo es
comprarle al autor es lo que se llama un buyout. Es comprarle al autor su capacidad de creación, pero fijaros lo perverso. No comprarle las obras que ha escrito, no, comprarle las que ha escrito y las que escribirá. Eso es como pasar del contrato 360 a vender el alma al diablo, No, básicamente, ¿no? es directamente decirle, bueno, pues mira, yo ya tengo esto. De luego te pagan, que te dan un dinero. Pero a mí me parece que, no sé si habéis leído la cédula, cuando se celebran los 400 años de la primera edición del Quijote. ¿Os acordáis que se hace? Manolo Estrada diseña, es uno de los mejores diseñadores españoles, diseña la edición del 400 aniversario y se reproduce en la primera plana la cédula real que le daba a don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué derechos? Los derechos y a qué condenas se exponían aquellos que le hurtaban a don Miguel de Cervantes Saavedra sus derechos. Digo esto porque el derecho de autor no es un tema político, no es un tema... es una cuestión de Estado. Es decir, ¿cómo el ministro de Cultura se puede permitir el lujo de decir, bueno, si no funcionan las GAE, pues vendrán los franceses y montarán una sociedad aquí para los autores españoles? O sea, ¿alguien se imagina que el ministro alemán o el ministro italiano o el ministro francés digan eso en sus países? Es que lo corren a gorrazos por el pasillo del Congreso. Es que esas cosas son... es decir, es que el Quijote está en nuestro ADN. O sea, a unos lo tendrán más visible y otros menos, pero está en nuestro ADN. O sea, digo, el Quijote o la Atlántida de Christopher Hafter. Eso es muy importante, no es una cuestión de partidos. O sea, en Francia cuando cambian las ideologías en el poder, la política cultural sigue siendo la misma. Sigue siendo preservar un conjunto de elementos que definen a un país y que le permiten tener una imagen de marca internacional. Bueno, me gustaría preguntar si alguien tiene una pregunta, si no sigo haciéndole yo. ¿Alguien? ¿Una pregunta o dos? Una pregunta. Bueno, a mí me parece muy interesante este tema que acabas de sacar, ¿no? De cómo el Estado se desentiende totalmente de la defensa de los derechos culturales y de los derechos laborales de los artistas y del sector cultural, ¿no? Me pareció, por ejemplo, escalofriante cuando vino Tim Cook de visita a España, ¿no? Que le recibe Pedro Sánchez en la Moncloa, y hay unas palabras como súper cariñosas de buen rollo. Es una empresa, Apple, que se caracteriza primero por pagar muy pocos impuestos en España, porque está radicada en Irlanda, por acusaciones probadas de explotación laboral en Asia, sí, en China, en Shenzhen, esas fábricas, mediante una subcontrata que se llama Foxconn, que aunque parezca que nos importa a nosotros que exploten a los chinos, es que esos productos fabricados con menos derechos laborales también destruyen puestos de trabajo en España, obviamente, ¿no? Yo creo que mi impresión es que solo el Estado nos puede defender de los monopolios de Silicon Valley, pero me gustaría, bueno, la SGAE también, pero quiero decir que el Estado debe ser el agente principal a la hora de defendernos. No sé cómo lo ves tú esto. La SGAE es como un sindicato, es decir, defiende a un grupo de ciudadanos con sus... Unos tienen la fuerza del trabajo y otros tienen la fuerza de la creación. Pero hoy por hoy tiene más derechos el albañil que está en el andamio que el escritor que está en el escritorio de su casa. Ya sé que el trabajo en el andamio es más duro y que pica el sol y que se puede caer, ¿vale? Pero el trabajo es el trabajo. Quiere decir que tampoco puedes decir que el trabajo del albañil es meritorio, pero el del catedrático de universidad no, porque está
en una situación menos comprometida o más comprometida, pero en el plano intelectual, en el plano... Yo creo que... Mira, te cuento una anécdota que es muy interesante. Cuando nosotros empezamos a recibir ataques y ataques y ataques y ataques, recuerdo que lo que la gente nos decía es que vosotros no sabéis defenderos. Pues vosotros teníais que hacer algo, probar. Bueno, nosotros contratamos en aquellos momentos a la agencia número 1 de España, que se llamaba Llorente y Cuenca, ¿vale? Y no solamente Llorente y Cuenca firmaron un contrato sustancioso con las GAE para trabajar la imagen, el posicionamiento, etcétera, sino que además hicieron un implante de la propia agencia en las GAE. Y destinaron a un periodista muy conocido que se llama José Antonio Zarzalejos, y lo digo porque él lo ha contado varias veces, y José Antonio Zarzalejos estaba dentro de la organización analizando los flujos y buscando cómo mejorar el encaje del mensaje con el público y demás. Bueno, terminó por irse. Después contratamos a Nearco. Que eran los que le llevaban a Telefónica todo el trabajo de imagen. Igual, es decir, ellos hacían lo que podían, pero si resulta que quien te tiene que pagar a ti de derechos es Telefónica, es el Corte Inglés, es Televisión Española, Antena 3, Mediaset, la Confederación de Hoteles, España es un país turístico, la patronal hotelera, la patronal de los restaurantes y cafeterías, la FER. Si todos estos, que son los que tienen que pagar, y además, si quieres después hablamos qué es pagar, si todos estos están contra el concepto, no puedes hacer nada. Por eso te cuento que yo le dije al alemán, al presidente de la sociedad alemana, le dije, pero vosotros, ¿cómo arregláis esto? ¿Cómo podéis? O sea, nosotros ya no sabemos cómo gestionar esta actitud tan militante contra las GAE. O sea, a nosotros nos invadió Anonymous. Pero cuando digo nos invadió, digo que se metieron en mi despacho y en el despacho o sea, entraron allí sin ningún problema. Y cuando llamamos a la delegación de gobierno, porque además era nuestra obligación, la delegación de gobierno dijo, bueno, esos no son gente seria, no se preocupen. Claro, no se preocupen. Bueno, pero allí estaban todos. Y además, y detrás de la avalancha de Anonymous, ¿quién estaba con las cámaras retratándolo todo? Jordi Évole, ¿vale? Jordi Évole, ¿vale? No solamente entrevista al Papa, sino también en su momento estaba allí grabando bueno. En cualquier caso, el alemán me dice, que es donde tiene gracia la cosa, el alemán me dice, no, pues nosotros no tenemos estos problemas. Dice, los únicos problemas que tenemos es con los bares de algunos turcos que no quieren pagar. Pero los hoteles, las televisiones, todo el mundo pagaba. Creo que te están pidiendo por ahí. Yo te quiero preguntar, mientras el gobierno no legisle y haga unas leyes para ¿qué podemos o qué pueden hacer ahora en este? Vamos a ver. En primer lugar, hay que exigirle al gobierno que considere el trabajo de creación como un trabajo fundamental para crear esto que llamamos la conciencia colectiva. Es decir, que incluso en las peores condiciones hay que decirle esto al gobierno. Bien. Segundo tema que hay que hacer. Primero,
O sea, en la segunda oleada, lo primero que tenemos que hacer es recuperar el diálogo y la confianza de nuestros compañeros. Porque es triste, pero hay muchísima gente que son autores como nosotros y algunos mejores, y que cuando te pones a hablar con ellos tienen un pensamiento disperso en ese sentido, o no entran al trapo, porque yo le dije a uno muy conocido, le dije, pero si se trata del patrimonio de tus hijos, es decir, porque tú un día te vas, te mueres, y aparte de lo que tengas en el banco, se lo puedes dejar a tus hijos, lo que le vas a dejar es que durante 70 años, no más, o sea, no puedes legarles una casa que es para toda la vida, no. Durante 70 años les legas tus derechos de autor a tus herederos, digamos, ¿no? Bueno, pues eso, hay gente que dice, que me dice, bueno, pero cuando yo me muera, eso es una hipótesis, digamos, como dicen en el cine, una elipsis cinematográfica, ¿no? Y entonces hay que entrar al trapo, hay que decirles, pues venga, vamos a sentarnos todos, vamos a hablar y vamos a ver dónde está el pensamiento del autor contemporáneo. O sea, dónde está situado el pensamiento del autor contemporáneo, porque puede que esté sin base, o sea, que está flotando ahí, construido por las editoriales de los periódicos y digámoslo claro, vivimos en un país en donde la opinión pública se crea de arriba a abajo. No se crea de abajo a arriba. No es un hervor que va cociéndose en la ciudadanía y poco a poco va desplazándose hasta que finalmente los compromisarios hablan en nombre de la mayoría. Como este país no es así, tampoco es que haya muchos países así en el mundo, pero quiero decir, este no es un país con una opinión pública. O sea, en primer lugar, cuando tuvimos oportunidad de aceptar en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento cívico el movimiento modernizador más importante que ha habido en el mundo, que fue la Ilustración. Pues cuando tuvimos la oportunidad de tener la Ilustración, terminamos dándonos de hostias con los franceses. Es decir, y además acusándoles de que mandaban los 100.000 hijos de San Luis para conquistar España. Seguramente era verdad eso, pero había que distinguir entre lo que el ejército transportaba en sus mochilas y lo que la Ilustración llevaba en sus escritos. Y en España no entró la Ilustración. No hemos tenido Ilustración. O sea, la Primera República tiene un personaje emblemático, o sea, imposible de encasillar por su genialidad, que era Giner de los Ríos, el fundador de la Institución Libre de Enseñanza. Es decir, la Institución Libre de Enseñanza sirve de modelo en muchos países europeos para desarrollar el sistema de educación. La Institución Libre de Enseñanza fue, es decir, yo os aconsejo que si podéis leer el manifiesto fundacional del grupo de catedráticos, académicos y científicos que se juntaron, hay que leerlo, porque es como volver a leer la Constitución del 12, ¿no? Es decir, es que hay cosas en la Constitución del 12 que todavía no se han hecho en este país. Es decir, hay elementos de referencia ahí que se quedaron encerrados en las Cortes de Cádiz y que cuando finalmente el pueblo fue capaz de expulsar a los franceses, porque no fue el ejército. El ejército no le ganó la guerra a los franceses. Es
Sí, es cierto que estaban Daoiz y Velarde al frente de las tropas de artillería, en el cuartel de la montaña, pero fueron la guerra de guerrillas que se inventa en este país y fueron los ciudadanos organizados desde el Somatén en Cataluña hasta los gudaris vascos, los que se movilizaron hasta que finalmente encontraron un punto de coordinación de su esfuerzo, que era expulsar al invasor. Bien, pero hay una cosa muy importante. Efectivamente se expulsa al invasor, pero nosotros trajimos la monarquía gritando ¡vivan las caenas! Entonces, a ver, que alguien me explique algo que pueda justificar que el pueblo en la calle gritara ¡vivan las caenas! Y trajeran a Fernando VII con su sistema y su monarquía absolutista. Hay una cosa muy interesante que has dicho antes, que me parece, has definido a la SGAE como un sindicato, y una de las críticas que se repiten es que se le acusa de ser un poco un sindicato vertical, ¿no? O tener algún elemento de los sindicatos verticales, porque la E de SGAE no es de autores españoles, sino de editores. También hay gente que con el reciente fenómeno de la rueda opina que ha sido un error dejar que los lobbies, digamos, de las empresas audiovisuales tengan un sitio en las GAE cuando sus intereses son contrapuestos a los de muchos autores, ¿no? ¿Qué opinas tú de estas críticas? Pues necesitamos otra jornada para eso. Sí, y algún tráiler así ya. Bueno, eso es que es una pregunta seria, entonces me alegro, pero ¿puedes dar alguna pincelada? No, pero es que es un tema muy complejo, que dice que o sea, tristemente no. Pero es una crítica razonable para ti. No, yo lo que pienso es que, en primer lugar, no es un error tener a los editores dentro de las GAE, pero a todos, a los de las multinacionales, a los de las televisiones y todo eso. ¿Por qué? Porque los autores, digo, yo el primero, en su momento, pues le dimos nuestras canciones al editor que más confianza nos inspiraba, porque él obviamente venía con un mensaje de decir yo soy un experto, yo tengo la mecánica de control de uso del repertorio y entre las GAE y un buen editor tú vas a tener la garantía de que tu obra va a recibir los derechos que le corresponden, ¿no? Hay un dicho que se le atribuye a Gregorio Martínez Sierra y que estaba en un momento dado, llegó a estar escrito en una de las paredes de SGAE. Yo vi una foto que decía, el autor siempre tiene que correr o siempre ha de correr la suerte de su obra. Algo así, ¿no? Como diciendo, el autor y su obra tienen un cordón umbilical indisoluble, ¿no? Y eso no lo puede romper ni el editor por un lado tirando, ni la gestión colectiva tirando del otro, ¿no? O sea, el autor y su obra son un ente. Y dicho esto, añado, en este momento el problema que se ha venido en llamar la rueda es un problema menor, es un problema pequeñito comparado con los cientos de problemas que tiene ahora mismo la sociedad entre manos, porque ahora han pasado años sin que se modernicen las estructuras, han pasado años sin que crezca la base en el mismo periodo en que la SGAE pasa de 400 millones a 300, la SACEM, que es la sociedad francesa solo de música, pasa de 600 millones a 1.400. ¿Vale? Y es importante que sepamos una cosa. España tiene las tarifas de derechos de autor por debajo de la media europea. Es decir, los holandeses, los austriacos, los nórdicos, los franceses, por supuesto, pagan por lo mismo más de lo que se paga en España. Yo tengo una pregunta. ¿Crees que España ha perdido una oportunidad? Porque si nos fijamos en los franceses y su PIB en derechos
Inglaterra, ¿no crees que España ha perdido una oportunidad, o los autores españoles, sobre todo por el idioma, si contásemos con todo el idioma de Latinoamérica, qué podría haber sido? ¿Hemos perdido una oportunidad o simplemente no da más de sí una España, unos autores españoles creativos? Primero, se habla más español que francés. Bastante más. No, quiero decirte que no es un tema que esté relacionado con el idioma de expresión del artista. O sea, es un tema que está relacionado con el modelo de gestión. Tú dices, ¿y no hemos perdido una oportunidad? Yo creo que sí, yo creo que se ha perdido una tremenda oportunidad y que empieza con la actuación policial el 1 de julio de 2011 y que no sabemos cuándo va a terminar, pero hay gente que está ahora mismo en la sociedad que están haciendo todo lo que pueden. Pero nunca le pidamos a los autores que se conviertan en buenos técnicos. Es decir, si hemos perdido una oportunidad es porque no hemos tenido los técnicos que se necesitan para gestionar una entidad de ese volumen. Pero yo no me limitaría simplemente a las GAE ni a los técnicos de las GAE. Yo creo que hemos perdido una oportunidad el país completo, la política y si se viese desde la sociedad como un activo y como una empresa que genera riqueza, todo el mundo estaría orgulloso de tener un país lleno de autores, y no porque haya que pagar, sino porque cobraríamos mucho de lo que viene de fuera. Creo que hay que darle un poco la vuelta. No, es que tienes razón. Es que yo he interpretado solo una acepción de tu conjetura, ¿no? Es verdad lo que dices. Quiere decir que también lo que tú dices es verdad y forma parte del diagnóstico. Y como ante cualquier caso complicado, lo primero que hay que hacer es tomar el problema, descomprimir la acumulación que hace que cuando se habla de los derechos de autor parece que se está hablando de un mantra. Sí, eso es también parte de la pregunta que hacía Víctor antes. Es decir, ¿quién defiende a los autores en Alemania? ¿La sociedad alemana? No, la sociedad alemana lo que hace es poner en marcha un sistema de administración racional y eficiente, pero quien protege a los autores es la legislación, es el legislador. Pero es que en Italia pasa lo mismo. Pasa lo mismo en Alemania. En Estados Unidos un poco menos, porque en Estados Unidos tienen muchísima fuerza los lobbies que defienden los intereses de las telecom y en muchos casos consiguen que el legislador no, por decirlo así, no lleve a último término las propuestas. En este momento, justo en este momento, hay una situación paradójica, y es que un grupo de autores muy numeroso, hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la suma, si sumas los autores de 4 sociedades que operan, estamos hablando de más de 1 millón de individuos. Entonces, cuando este millón de individuos deciden constituir un órgano que se llama The Songwriters Guild, que traducido a castellano sería algo así como la unión de escritores de canciones, por decirlo. Ellos, el término songwriter es más amplio que simplemente el cantautor. Y el guild es una forma de unión superior. El guild de los directores de cine norteamericanos son los dueños del cine que está en Sunset Boulevard
en donde se estrenan todas las películas, porque es el primero que impuso el Dolby Atmos, que es un sistema de sonorización muy complejo, donde el sonido no está solamente situado a izquierda, a derecha, adelante, atrás, sino que está además a distintas alturas. Ese es un cine que puede costar, yo qué sé, 150 millones de dólares. Pues es el Guild de los directores. Y fue una idea de Spielberg. ¿Cuál es la diferencia aquí? La diferencia, Juan, es que a nosotros también algunos de los famosos que podían contribuir a que el público entienda y demás, no han participado en la narrativa, no han creado un discurso, no han creado un relato en donde se pueda identificar a Serrat con la Mala Rodríguez. Y eso es culpa nuestra, que decirte. Eso no le podemos echar la culpa a nadie. O sea que, digamos, diagnóstico o sea, hay una parte en donde el gobierno no ha asumido su función, o sea, porque el gobierno defiende los museos. Eso es interesante respecto a Arteria, ¿no? Esta red de centros culturales para el desarrollo artístico, ¿no? Realmente, si tú miras el sector privado, ahora todos los recintos para música en Estados Unidos y en Europa tienen un nombre corporativo. Y lo que nos ha enseñado la economía últimamente es que es mucho más importante tener las teclas de la distribución que los contenidos, ¿no? Porque, si tienes las de la distribución, todo el que tenga contenidos tiene que pasar por ti. Y es un relato que no... De hecho, ahora que aprovechando que está aquí Teo, recuerdo una entrevista reciente que decías que quizá una de tus soluciones para las GAE era vender Longoria, irte a un sitio más discreto y más pequeño, más funcional, y empezar un poco a partir de ahí. No sé si te entendió bien el periodista o a qué te referías con esto. Teddy está aquí, Teddy no está hace 7 años, y estos 7 años yo creo que han sido una debacle. Y lo sigue siendo realmente, porque seguimos estando en las páginas de los periódicos, seguimos sufriendo ataques por parte de la prensa muy nobles en muchos sentidos, seguimos en una tensión. Llega un momento en que parece casi imposible conseguir la paz entre los diferentes empresas de esta casa, que estamos hablando de multinacionales, autores, audiovisuales, editores de televisión. Entonces sí que llega un momento que piensas, que puedes pensar que a lo mejor eso todo acompañado de una política cultural en los últimos años por parte de los legisladores, lo que decía Teddy, tremenda. Yo creo que en ningún país ha sucedido que 2 o 3 artistas no quieran recibir un premio para no tener que darle la mano al ministro de Cultura, y eso ha sucedido con Bert, ¿no? en este país. A ver, seguimos con un ministro de Cultura que nos ha leído la cartilla desde que apareció, con unas ciertas formas en algunos momentos creo que injustas, creo que muy mediatizado por toda la gente audiovisual, con todo el tema de la rueda, que creo que la es muy clara en el sentido de que la rueda es un problema menor con todos los problemas que tenemos por delante. Y con el ministro también nos hemos quedado sorprendidos. Recordemos que los músicos no recibimos ningún tipo de ayuda de ningún tipo. Los audiovisuales, los productores españoles que ahora tanto también escriben contra el supuesto de la rueda, llevan recibiendo subvenciones, ha habido pruebas de manipulaciones de taquillas para recibir las subvenciones, y aquí parece que todo el problema es la rueda. El haber hecho contratos con televisiones. Entonces, bueno, las declaraciones en radio que te refieres, a lo mejor llega un momento, estando ahora mismo, porque tanto estás yo ahí dentro, pues llega un momento de
hacer sería tirar, porque es lo que decía Teddy, no hay no hay empresa de comunicación que pueda hacer algo positivo por erradicar lo que la gente tiene en la cabeza cuando escucha las siglas SGAE. Llevamos años y años, desde los tiempos de peleas en las cloacas con este señor que está delante, con Teddy, contra los internautas, todas las campañas que hemos tenido que sufrir, todos los lumbreras que decían que la cultura tenía que ser gratis y que la música era gratis. Entonces, yo creo que esas declaraciones, que a lo mejor no es lo que realmente pienso en el fondo, que creo que esa es la solución, pero en un momento dado de crispación, si te salen y puedes decir, oye, mira, vamos a tirar todo abajo, vamos a vender el palacio, vamos a irnos a unas oficinas más funcionales y vamos a crear una entidad de gestión nueva con otro nombre. Yo creo que más de uno lo piensa. Sí. Y me dejáis hacer una puntualización. Sí. O sea, la rueda no existe. O sea, la rueda es algo que está legislado por los partidos, los 4 partidos políticos más potentes. Han dicho que sería un pago del 20% y así se tendrá que asumir. Por lo tanto, el problema de la rueda se acabó. Sí que hay gente que está, que están susceptibles de ser no me sale ahora, de ser, ¿Qué? se me ha ido. Investigado. Investigar, sí. Exactamente, un lapsus total. No pasa nada. Pues no. Pero es lo mismo que cuando los futbolistas cometieron algunos fraudes a Hacienda. No todas las personas que hacemos, es que es muy popular, hacemos música de noche, hemos cometido ningún tipo de fraude, ni hemos mala regla, ninguna cosa clásica, o sea, no, hemos hecho obras que se tocan en directo y ya está. Entonces, lo que os digo es que la rueda ya está lista. Por lo tanto, ese problema en SGAE se supone que no existe. O sea, lo importante en el futuro, yo creo, es las compañías están ganando más dinero que nunca, porque digital están dando por ahí. Las compañías discográficas te refieres, ¿no? Nosotros, No, pero están ganando el dinero porque tienen participación en Spotify, en YouTube, en todas. Es decir, el dinero que están ganando no pasa por el circuito del mercado. O sea, el dinero que están ganando no es lo que el público paga por el uso Interesante. por la escucha. No es. Ellos tienen un porcentaje, y hace poco además hubo un escándalo tremendo porque Warner puso a la venta su porcentaje en Spotify, y eso abrió una puerta con resultados muy difíciles de calcular a que cualquiera de los otros majors comprara las acciones de Warner y se convirtiera en un key player, es decir, se convirtiera en el que tiene la llave de la puerta, ¿no? Con lo cual, ahí ya entra en colisión con un principio que tiene la legislación norteamericana muy presente, que es el luchar contra el monopolio. Y por otro lado, se le está dando a estas plataformas legitimidad. Es una vergüenza que es muy difícil de buscar la métrica para ver si es una gran, mediana o pequeña vergüenza. Pero es una vergüenza lo que las plataformas pagan por el uso del repertorio. Es decir, tienen sincronizadas en sus bases de datos y en la nube algo así como 35, 40 millones de canciones que son la historia musical del siglo XX y XXI. Lo tienen ahí y pagan solamente por un cálculo de quién escucha eso. No, mire, usted primero tiene que pagar por
meter eso en su base de datos. Primero. Segundo, no me diga que solo me va a pagar cuando alguien se descarga. No, usted me tiene que pagar cuando alguien se descarga, cuando alguien visita, mira, y aunque sea un poquito de tiempo, yo para comprarme un disco de Still I Dine no necesito oír más de 2 compases, ¿vale? Entonces, ellos no pueden crear las bases de lo que podemos llamar el intercambio económico. Y es lo que han hecho. ¿Y quiénes son los culpables de que ellos hayan hecho eso? Nosotros, las sociedades de gestión. Nosotros no teníamos que haber vendido nunca tan barato el repertorio que nuestros autores nos daban a nosotros. Y lo digo yo porque me tocó negociar este tema en su momento, año 2005, ¿vale? Y fui el único que estuvo a punto de ser expulsado de la mesa de reuniones porque yo no daba mi brazo a torcer en un cálculo basado en que en el futuro esto se convertiría en unas cantidades enormes de dinero. No, mire, eso se lo va a contar usted a los hijos de los autores, a los nietos de los autores o a los autores que estén en el futuro. A los del presente, lo que creen recibir es una cantidad equivalente o equidistante a lo que han estado recibiendo por la venta de discos. Porque nunca en la historia de la industria se ha oído tanta música como ahora. ¿Cómo es posible que cuando más música se oye, menos se paga? Pero segunda paradoja, menos se paga a los autores, porque hace 2 días salió en Billboard el informe del año que acaba de terminar, del 2018, en donde el crecimiento de las grandes compañías es simplemente obsceno, porque son todos crecimientos de 2 cifras. Pero ese problema, o sea, yo ya soy muy mayor, Teo, pero ese problema, los que estáis ahora, lo tenéis que construir, por decirlo así, en un relato convincente, lo tenéis que trasladar constantemente y lo tenéis que hacer llegar a la mayoría de la gente, porque ya la gente no es tonta. Creo que antes lo comentaba Juan. Quiero decir que ya la gente, eso de que Google pague sus impuestos en Irlanda y además pague una miseria comparado con lo que... O sea, yo mañana monto una empresa que le hace la competencia a Google y yo tengo que pagar el tipo marginal que me corresponde aquí, el 46%. Entonces, eso es lo que yo he hecho en falta, que los que estáis ahora mismo en las GAE tengáis la inteligencia emocional de encuadrar este relato, darle forma, transmitirlo y además ser convincentes, ¿no? Si tú antes decías, la rueda ya no es un problema, yo creo que hay que ser justos. La rueda no es el principal problema, pero sigue siendo un problema en la medida en que durante un tiempo eso permitió acumular un número de votos muy importantes en un grupo de personas. Y yo creo que eso es un poco lo que tú antes querías que a alguien hiciera alusión. Pero eso tampoco es ilegal, porque eso son normas que están escritas en las GAE y alguien en las GAE tenía que haber entrado primero tenía que haber detectado la distorsión y entrado a buscar la solución. Que la solución será siempre un producto del diálogo. Es decir, primero, los músicos toda la vida han tocado donde han podido. Y si ahora tocan por la noche, es porque no pueden tocar a las 7 de la tarde. Porque les gustaría mucho más tocar a las 7 de la tarde. Pero no les dejan tocar a las 7 de la tarde.
¿vale? Y sin embargo, las televisiones han conseguido una rebaja de las tarifas del SGAE porque hacen actividades culturales. Hombre. Entonces, hombre, ya sé que es muy difícil, Teo, y yo no tengo la solución. Claro, lo que digo es que hay que hacer un esfuerzo por ser mucho más proactivos y además buscar en este nuevo diálogo una forma asertiva de comunicar las cosas, ¿no? O sea, y buscar sobre todo que la solidaridad de todo el grupo de autores, ¿no? No se puede oír las cosas que dice Dani Martín pero claro, Pero espera, es que hay una palabra ahí, además son ya más de las 6:30. Yo creo que con esta pregunta... Creo que la imagen desde fuera, creo que el fallo principal al final está la identidad de SGAE misma, de todos los autores, no de la SGAE como entidad, sino del colectivo. Entonces el colectivo, somos un poco el país de la envidia, este país a todos los niveles. Entonces al final, creo que la falta de autonomía dentro del sector de los autores es lo que hace que esto no se haya consolidado como algo firme. Si aquí hubiera una lucha de todos los autores de este país y editores, creo que habría posibilidad de plantarse delante del gobierno y exigir, como se exige en Francia, porque en Francia no se andan con chiquitas, hay un problema y salen los chalecos amarillos a la calle. Aquí, como somos un poco el país de la envidia, la gente tiene muy poca solidaridad y creo que la imagen es de cada uno solo y quien pueda aquí. Entonces, creo que desde fuera, siendo ajena a todo este conflicto interno que va a haber, creo que es un problema, principalmente, aparte de la comunicación que es difícil y demás, creo que es un problema del colectivo vuestro en general. Al final acabamos siempre en agrupémonos todos en la lucha final, ¿no? Creo que la imagen de la hoz y el martillo ha inspirado algunas intervenciones. Pero ahí, no sé si sabéis que hay una anécdota muy divertida. Digo, va a romper el... Bueno, yo quiero decir que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí, yo también, ¿eh? O sea, no, era un... Pero que quiero decirte, ¿sabéis que a Santiago no le gustó nada la versión instrumental de la Internacional? Y entonces no se usó en la campaña del 78 y la usó el PSOE. Es decir, si tú ves ahora los spots del Partido Socialista en la primera elección después del referéndum constitucional, están todos con la Internacional instrumental. Y Carrillo dijo una cosa, como era él, es que esto es una mariconada. Eso define muy bien la diferencia de inteligencia, yo creo, de inteligencia estratégica, por lo menos, de Felipe González y Santiago Carrillo. Yo creo que acabamos ya con esto. Mil gracias por venir y por aguantar una charla tan extensa. Gracias a Juan, sobre todo. Gracias a Juan, sí.